Se nos pide que escribamos la notación sigma, también conocida como notación de suma, para la suma finita. Luego determina la suma. Primero determinemos el patrón en la serie. Observe que 64 menos 8 es igual a 56. 56 menos 8 es igual a 48. 48 menos 8 es igual a 40. Recuerda que restar 8 es equivalente a sumar 8 negativos, así que porque estamos restando el mismo valor cada vez para determinar términos sucesivos, o podemos decir, porque estamos agregando 8 negativos cada vez para determinar términos sucesivos, esta es una serie aritmética. Y por lo tanto, podemos usar las fórmulas aritméticas que se muestran a continuación para ayudarnos a escribir estas sumas usando la notación sigma. Porque el término es 64 a sub 1 es igual a 64. La diferencia común de es negativa 8 porque el patrón es restar 8 cada vez o agregar 8 negativo. Observe cómo también hay fórmula para determinar la diferencia común de dada por un sub n menos un sub n menos 1, lo que significa que para determinar la diferencia común, podemos tomar cualquier término de la serie y restar el término anterior. Aviso: 40 menos 48 es negativo 8 y así es 48 menos 56, así como 56 menos 64. Y ahora podemos usar un sub 1 id para determinar la fórmula a sub n que generará los términos de la serie, donde un sub n es igual a un sub 1, el primer término de 64 más la cantidad n menos 1 veces la diferencia común de, que es negativa 8. Ahora simplificaremos. Distribuyendo 8 negativos y combinando términos similares. Un sub n es igual a 64 y ahora distribuiremos 8 negativos, por lo que tenemos más negativos 8 veces n, que es más 8n negativo o solo menos 8n. Y luego tenemos más negativo 8 veces negativo 1, que es positivo 8, lo que nos da más 8. 64 más 8 es igual a 72. A sub n es igual a 72 menos 8n. Y ahora, para escribir la suma usando la notación sigma, tenemos la suma y luego usaremos la variable n como índice, así que comenzamos con n es igual a 1. La fórmula para generar los términos en esta serie viene dada por 72 menos 8n. Y ahora nos queda determinar el límite superior del índice o el último valor de n, que es el valor de n que generará el último término de la serie, que es 16. Para determinar este valor, estableceremos la fórmula 72 menos 8n igual a 16 y resolveremos n. Al hacer esto, tenemos 72 menos 8n es igual a 16. Siguiente paso: restar 72 en ambos lados. Simplificando, que tenemos 8n negativo es igual a 16 menos 72 es igual a 56 negativo. El último paso para resolver n es dividir ambos lados entre negativo 8. Simplificando tenemos n es igual a negativo 56 dividido por negativo 8 es igual a positivo 7. El límite superior del índice o el último valor de n es 7. Y ahora tenemos la suma escrita usando notación sigma. La segunda parte de la pregunta nos pide que determinemos la suma de la serie. Y debido a que tenemos una serie aritmética, podemos usar la fórmula para S sub n para ayudarnos. Determinar la suma nuevamente porque hay 7 términos en la serie, la suma es igual a S sub 7. Tan pronto como escribimos S sub 7, sabemos que n es igual a 7, entonces S sub 7 es igual a n dividido por 2 es 7 dividido por 2 veces la cantidad de un sub 1 más un sub n es un sub 1 más un sub 7, que es la suma del primer término y el último término, que en nuestro caso es 64 más 16. Simplificar dentro de los paréntesis 64 más 16 es igual a 80. Esto es igual a 7 mitades por 80. Vamos a escribir 80 es 80 sobre 1. Antes de multiplicar, simplificamos. Hay 1 2 en 2 y 42 en 80, lo que nos da 7 veces 40, lo que equivale a 280. La suma S sub 7 es igual a 280. Espero que hayas encontrado esto útil.